Hola, ¿qué tal amigos de la institución educativa Enrico Fermi? Soy Alexander Armasta y el día de hoy vamos a trabajar el curso de literatura para mis amigos del primer grado de secundaria, así es que préstame muchísima atención. Hoy vamos a hablar acerca del origen del teatro griego, así que préstame atención. Origen del teatro griego. A ver, por ahí que lo coloco por aquí. Origen del teatro griego. Origen del teatro griego. Como tú debes saber, los griegos, al igual que muchas otras disciplinas, han incidido, ¿sí? Han impactado. No te estoy mintiendo, ¿ya? Por más que estamos en el año 2020, hay muchas disciplinas que tienen su base, su fundamento en los conocimientos de los griegos de hace más de 4000 años. ¿Qué me estás contando? Sí, si tú te fijas bien, muchas cosas de las que actualmente nos servimos en conocimiento han sido dados por los griegos. Si no, pregúntate en matemática cosas como el teorema de Pitágoras, ¿no? O de Tales. Esos conocimientos sí vienen de los griegos. Entonces hay que, digamos, tener muy presente que muchos de los conocimientos actuales tienen su fundamento en los griegos. Naturalmente, luego todo ha ido evolucionando, la humanidad ha ido aportando también, ¿ya? Entonces, así como vemos que muchos de nuestros conocimientos tienen origen o base en el fundamento griego, cuando nosotros hablamos de literatura también, cuando vimos el primer tema y dijimos la clasificación de los géneros literarios, nos habíamos dado cuenta que fue un griego quien dio esa clasificación. Cuando vamos a ver ahora el teatro, el origen del teatro, nos vamos a dar cuenta que el origen del teatro tiene su base y su fundamento en el pueblo griego. Profesor, ya te entendí. ¿Y quiénes fueron los griegos? Bueno, los griegos fueron un pueblo bastante culto, muy avanzado en conocimientos, que vivió, que existieron en la península griega, actualmente la península griega, ¿sí? Entonces, esto queda en Europa, ¿no? En un poquito de Europa del Este. Estos griegos van a ser los iniciadores del teatro. Ese teatro que a ti te gusta mucho, ese teatro que a mí me encanta mucho, ese teatro que nosotros podemos ir a visitar. Aquí en Arequipa encontramos el teatro municipal en la calle Mercaderes, o si no el teatro Fénix, ¿sí? También hay diversidad de teatros en Arequipa, ¿no? Muchos, como en otras ciudades, pero sí hay. Entonces, el Teatro Ateneo también de la municipalidad, ¿no? Entonces, hay un teatro también en el Centro Cultural Peruano Norteamericano. Entonces, sí hay. Ahora uno de los últimos es el Teatro Vargas Llosa, que queda en la Avenida Parra. Entonces, sí hay espacios para el teatro. Pero, profesorcito, ¿qué es el teatro? Fácil. El teatro es una manifestación artística donde unas personas actúan e interpretan para un público. Sencillo. ¿Qué es el teatro? Es la escenificación. Es la escenificación, es la actuación de una obra para ser representada ante un público. Ya, ese acto de que una persona se ponga a hablar, a actuar algo ante un público, ¿desde cuándo vino? Eso vino desde los griegos. Por eso estoy diciendo que el teatro tiene su origen en el pueblo griego. Profesor, ¿podemos ver? Sí, vamos a ver. Más precisamente va a tener su origen en este periodo de tiempo. ¿En qué, profesor? En el denominado siglo de Pericles. A ver. Ya me estás confundiendo un poquito. ¿A qué haces referencia con el siglo de Pericles? Pues te voy a contar un poquito aquí, ¿ya? Resulta que los griegos, al igual que muchos pueblos de la antigüedad, tuvieron conflictos con otros pueblos, peleas entre griegos y persas, peleas entre romanos y cartaginenses, etc., ¿no? Entonces, en la antigüedad los pueblos se peleaban también como ahora, ¿sí? Y los griegos no escapaban a esas peleas. Tú debes saber por las películas actuales que esa película que te encanta mucho, que se llama 300, ¿sí?
esa película que se encarga mucho de 300, habla de las peleas de los griegos. ¿Estamos? Habla de la pelea de los griegos. Entonces, los griegos no eran como otros países. Eso hay que tenerlo muy presente. A ver, me voy a demorar un segundito aquí. Los griegos no eran como otros pueblos, donde gobernaba una persona y mandaba todo el territorio. Los griegos eran más capos, tenían ciudades-estados. ¿Qué cosa era eso, profesor? Es como que cada ciudad se gobernaba, tenía su propio rey, pero todas esas ciudades eran hermanas porque todas tenían un origen común, todas tenían un mismo dios, todas hablaban un mismo idioma, todos tenían las mismas culturas, pero cada uno se gobernaba con su propio sistema de gobierno, con su propio rey. Era una cosa espectacular, ¿no? No era como el Imperio Romano, que el emperador romano era quien gobernaba todo. Quizá eso sea complicado, ¿no? Tratar de que desde una ciudad, Roma, se trate de gobernar a todo el Imperio Romano. De pronto también eso es una de las causas de su desaparición. Los griegos no, los griegos tenían ciudades-estado, ¿sí? Cuando tenían un enemigo que atacaba una ciudad-estado, entonces todos los griegos se unían porque tenían un mismo origen, ¿ya? ¿Qué pasó? Los griegos estaban en peleas también, pero hubo un periodo de la historia del pueblo griego en que ya no hubo peleas. ¿Por qué, profesor? Porque tuvieron la última pelea con los persas. Luego, acabada esa pelea, empezó a haber una etapa de paz, una etapa de tranquilidad. ¿Y qué va a hacer ahora el pueblo griego que estuvo muy concentrado en las peleas? Ahora ya no. Es como que lo que nos pasó en la cuarentena, ¿no? Antes de la cuarentena salíamos a trabajar y hacíamos nuestras cosas. Y en la cuarentena y decíamos, ya no puedo salir, ¿y ahora qué hago? Es como que cambió mi estilo, ¿no? Y ahora de pronto me dedico un poquito más a la lectura, de pronto ahora tengo otros quehaceres, cambió mi estilo de vida. Pues igual, los griegos acabaron la guerra y ahora tuvieron tiempo para dedicarse a otra cosa. Y con buenos gobernantes pasó esto. Principalmente en Atenas. Pericles es un gobernante, es un militar, es un gobernante, ¿sí? Es un político. Aquí lo voy a colocar, ya está. Es un político ateniense. Profesor, ¿por qué dices ateniense? Porque nació en la ciudad de Atenas, ¿sí? Promulgó, ¿o qué quiere decir este profesor? O sea, que dio leyes, promulgó leyes. Esas leyes, profesor, ¿qué tienen que ver? Esas leyes favorecían en principio la cultura y también el arte. Mira, favorecían la cultura y el arte. Pero también dio leyes para favorecer la paz. Por eso algunos le van a decir que dio leyes para reformar la política griega. ¿Sí? Para reformar la política griega. Entonces, Pericles es un capo. ¿Por qué? Porque Pericles no solamente se va a dedicar, digamos, a dar leyes, sino también Pericles lo que va a hacer es dar leyes en favor de la cultura, dar leyes en favor del arte, ¿sí? Va a apoyar el teatro, por eso vamos a decir que en el siglo de Pericles, o sea, en el periodo en que gobernó Pericles, apoyó el teatro con fondos del Estado, con dineros del Estado, apoyaba funciones de teatro en la ciudad ateniense. Entonces, Pericles es un capo. ¿Por qué, profesor? Porque es un político, porque promulgó leyes, porque favorecía la cultura, ¿sí? Porque favorecía la cultura. ¿Qué más, profesor? Dentro de este siglo de Pericles se va a originar el teatro, así que más propiamente vamos a observar aquí. Y vamos a ver aquí, origen de la tragedia. Origen de la tragedia. Profesorcito, la tragedia es una manifestación teatral, ¿ya? La tragedia es una manifestación del teatro. Más o menos te voy a explicar cómo surgió esto, ¿ya?
Resulta que en Grecia hay un dios, ¿sí? Un dios. Voy a colocar aquí. Dios, ¿cómo se llama? Dionisos, ¿ya? Dionisos. O Dioniso le conocen simplemente algunos, ¿ya? Dionisos, ¿ya? ¿Qué pasa con este dios Dioniso, profesor? Este dios Dioniso es dios de la fertilidad y algunos le conocen como el dios del vino. También le van a decir patrón del teatro. Es un dios, ya es un dios, recuerda. Quiere decir que este dios, tú sabes que los griegos no tienen, lo que quiero decir es que no podemos corroborar la existencia de este señor porque es un dios, ¿no? Pues no existe como materia, como persona, simplemente es una divinidad de los griegos, ¿ya? Entonces, ¿qué pasó? Que los griegos empiezan a rendirle culto a este dios Dionisio, ¿no? Le empiezan a rendir culto. ¿Y cómo le rinden culto? Con fiestas. Y dentro de las fiestas les dan cantos. Y dentro de los cantos les hacen unos bailes. Y además es dios del vino también, así es que toman, ¿sí? Y hacen sus fiestas, sus bacanales, en honor al dios Dionisio. Lo que va a pasar es que algún griego va a querer ir un poquito más allá, experimentar nuevas cosas. ¿Y por qué, profesor? Porque todos los años le cantamos a Dionisio, todos los años le rendimos loas a Dionisio, alabanzas a Dionisio, bailamos a Dionisio, pero nada más, nada más. Entonces algún griego va a decir, y hay que hacer algo más. Sí, le cantamos, pero no basta, hay que ser un poquito más. Entonces, alguno a ese canto le va a dar una interpretación. Es decir, yo le canto a Dionisio, ya. Ahora a ese canto le voy a dar una interpretación, le voy a dar una teatralización, ¿sí? Sigue siendo todavía un canto, ¿sí? Como cuando tú declamas una poesía, sigue siendo un canto. Pero ya al darle un aspecto de teatralización, de actuación, ya como que van haciendo el teatro, ¿no? Entonces, vamos a decir que se le va a dar un aspecto de teatralización, ¿ya? Teatralización. Entonces, ¿cómo nació esto? El origen de la tragedia, porque el dios Dionisio es dios de la fertilidad del vino, es el patrón del teatro, y se le rinde ¿qué? Se le rinde culto mediante fiestas, ¿no? Mediante fiestas y ritos, mediante fiestas y ritos, ¿no? Se le rinde culto mediante fiestas y ritos, ¿ya? Mediante fiestas y ritos. Aquí lo coloco. Fiestas y ritos, ¿ya? Muy bien. Entonces, en este periodo de la tragedia griega va a aparecer un señor muy importante llamado Tepsis. Aquí te lo coloco. Aparece Tepsis. Profesor, ¿quién es ese señor Tepsis? Es un personaje muy importante para el teatro, ¿sí? Es un personaje muy importante para el teatro, porque este señor va a ir un poquito más allá. Este señor va a ser considerado el primer actor. Considerado el primer actor. Como es considerado el primer actor, algunos le van a decir que es el padre del teatro. Algunos le van a decir que es el padre del teatro, ¿sí? Es considerado el primer actor y algunos le van a decir que es el padre del teatro, ¿ya? Este Tespis, ¿ya? Este Tespis. ¿Qué pasó con Tespis, profesor? Que este señor va a empezar a teatralizar las canciones. Es decir,
le cantamos canciones a Dioniso, pero ahora estas canciones yo las voy a teatralizar. Si es una canción que habla sobre las virtudes de Dionisio, entonces yo voy a teatralizar las virtudes de Dionisio y voy a decir que, y entonces empiezo una gesticulación. Ya no simplemente es un canto, sino ahora empiezo a teatralizar mi canto. Ya vamos llegando al origen del teatro, pero le falta algo al teatro. Le falta un guión y le falta actores propiamente dicho, ya no solo cantantes, sino actores que obedezcan un guión, ¿sí? Y le falta sobre todo una escenificación, ¿no? Pero él ya es considerado para muchos el primer actor, ¿sí? Para muchos, Thespis es considerado el padre del teatro, ¿ya? El padre del teatro. Vamos a ver los primeros representantes, o los principales representantes, ¿sí? ¿Cómo se llaman los que escriben? Esto te lo dije muchas veces. ¿Cómo se llaman los que escriben para teatro? Los que escriben para teatro se llaman dramaturgos, ¿ya? ¿Cómo se llaman los que escriben para teatro? Dramaturgos. ¿Cómo se llaman los que escriben para teatro? Dramaturgos, ¿no? Dramaturgos. Entonces vamos a trabajar nosotros a este señor, que también apareció en el ciclo de Pericles, se llama Esquilo. ¿Qué tiene que ver, profesor, Esquilo? Esquilo es considerado como el primer dramaturgo. No te confundas. A ver, no te confundas. Veamos. Dionisio, que es un dios, patrón del teatro. Thespis, el primer actor y el padre del teatro. Esquilo, el primer dramaturgo. Recuerda que es un dramaturgo, alguien que escribe para teatro. Ah, profesorcito, cuando yo escribo para teatro, ¿qué se llama? Dramaturgo. Dramaturgo, ¿sí? Esquilo es considerado el primer dramaturgo, ¿ya? Esquilo es considerado el primer dramaturgo. Dicen que ganó muchos concursos de teatro. Ganó bastantes concursos de teatro. Alrededor de 12 concursos de teatro. Y que sus obras fueron premiadas más de 52 veces. Imagínate, Esquilos, es un crack. Pero, oye. Dice que ganó muchos concursos de teatro, 12, y que sus obras fueron premiadas más de 52 veces. Pero esto no es de casualidad, esto pasa porque está Pericles, y Pericles promueve la cultura, organiza festivales, paga a los artistas. Claro, porque si no le pagan a Esquilo, entonces Esquilo, ¿qué va a hacer? No puede hacer nada, ¿no? No tendría ni para alimentar a su familia, ¿ya? Entonces, es muy importante también la labor de Pericles, ¿sí? Profesor, ¿y cuáles fueron las obras más importantes de Esquilo? Prometeo encadenado, Los 7 contra Tebas. ¿Qué me ha dicho, profesor? Sus obras más importantes son Prometeo encadenado y Los 7 contra Tebas. Aquí te lo coloco. Prometeo encadenado y Los 7 contra... Qué lindo que suena, ¿no? Qué lindo que suena la pizarrita. Prometeo encadenado y Los 7 contra Tebas, ¿sí? Prometeo encadenado y Los 7 contra Tebas, digamos, dentro de las obras más importantes, ¿ya? Tiene una trilogía espectacular. La trilogía La Orestiadas. Tiene una trilogía, Las Orestiadas. Profesor, ¿qué quiere decir trilogía? Quiere decir que son 3 obras, ¿sí? 3 obras, es decir, digamos como que ahora le llamamos 3 partes, ¿no? 3 partes, es decir, una obra dividida en 3 partes, ¿sí? Eso sería una trilogía, ¿ya? Pero son obras independientes, es decir, tú puedes leer cada obra independientemente, ¿ya? Las Orestiadas. Aquí, por ejemplo, vamos a encontrar Agamenón, las Coéferas, las Eunémidas, etc., ¿sí?
Las obras de Esquilo son, ahí me dice mi producción que, mi producción siempre me dice los minutos, ¿sí? Las obras de Esquilo, ¿cómo son, profesor? Las obras de Esquilo tienen un carácter tenebroso, ¿sí? Las obras de Esquilo tienen un carácter tenebroso, son siniestras, oscuras, porque, bueno, en principal son unas tragedias después de todo, ¿no? Luego vamos a ver, profesor, a otro representante del teatro, o del teatro y la tragedia griega, y este señor se va a llamar Sófocles. ¿Quién es Sófocles, profesorcito lindo? ¿Quién es Sófocles? Dice que va a ser el poeta más preferido de Atenas, ¿sí? Le vamos a colocar aquí, es el poeta, dramaturgo más preferido, bueno, son poetas también, ¿no? Es el más preferido de Atenas. Este ya no suena, ¿no? Sí, profesor. Es poeta también, sí, también es poeta, pero también es dramaturgo, es decir, también hace teatro, ¿sí? Es el poeta más preferido del pueblo ateniense, ¿sí? O sea, de todo Atenas, ¿ya? ¿Cuáles son las obras más importantes que tiene Sófocles, profesor? Fácil, Los Troyanos. Los Troyanos es una obra bastante importante que tiene nuestro amigo Sófocles. Obra Los Troyanos. ¿Sí? Los Troyanos como una de sus obras más importantes dentro del teatro griego. ¿Sí? Otra, profesor, otra, Medea, Orestes. Medea. Y otra, Orestes. ¿Sí? Como las obras más importantes de nuestro amigo Sófocles, ¿ya? Entonces, muy bien, repetición. El teatro griego tiene sus orígenes allá por el siglo V a.C., en el denominado siglo de Pericles. ¿Cómo nace el origen del teatro griego? Con el dios Dionisio, al cual se le daban muchas fiestas y ritos en honor a Dionisio, que es el dios de la fertilidad y del vino, y es considerado el patrón del teatro, porque cuando a él se le daban estos ritos, estos cantos, estas alabanzas, ahí empezó la teatralización de esos ritos, ¿sí? Uno de los primeros fue Tespis, considerado el primer actor y el padre del teatro. Después vienen los representantes como Esquilos y como Sófocles, ¿ya? Entonces, ¿cuándo pasó, profesor, esto? Todo esto pasó en el siglo V a.C., te dije, ¿no? Siglo V a.C., siglo V a.C. Muy bien, chicos, espero que haya sido bastante productiva la clase del día de hoy y que me hayas prestado atención. Esto fue un poquito para mis amigos del primer grado de secundaria sobre los orígenes del teatro. Un saludo y soy yo, Alexander Almagda. Nos vemos hasta la próxima.